A eso se le ha agregado el elemento, dijimos, de violencia y de odio interno. Se ve en Bolivia y se ve en los levantamientos de los pueblos contra los modelos neoliberales en Ecuador, en Colombia, en Haití, en Chile muy especialmente. Se puede ver la virulencia de las respuestas, ¿no? Fuertemente represiva y con muchos elementos de la tremenda década, fines de la década del 70, con el Plan Cóndor. Podríamos decir que en términos represivos estamos asistiendo a una nueva realización por otros medios del viejo Plan Cóndor, y algunos con los antiguos medios también, como está sucediendo en el caso de Bolivia, desaparecidos inclusive. También en Colombia, en Haití, ni hablemos de Haití, ya sabemos lo que sucede en Haití, es realmente crítica la situación del pueblo haitiano. Ahora bien, ¿qué es lo que está habilitando esto también? Yo creo que hay un elemento diferente al de las décadas del Plan Cóndor. Este elemento diferente da la impresión de ser ya no la búsqueda solamente de gobiernos alineados al sistema dominante y que respondan a los intereses geopolíticos y estratégicos de Estados Unidos, como pasó en el bipolarismo de la Guerra Fría, sino también a los intereses geopolíticos de Estados Unidos frente a Rusia, frente a China, frente a otros actores internacionales, inclusive relativizando la influencia económica y política de Europa en América. Pero además, haciéndolo no solamente por medio de estos regímenes favorables, disfrazados de democracia ya o no, sino ejercitando de alguna manera la posibilidad, o poniéndolos en el plano estratégico a través del TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que ha sufrido algunas modificaciones y recuperación de algunos aspectos de intervención que tenía, para prohijar la posible intervención mancomunada bajo el Comando Sur de los Estados Unidos y de los países latinoamericanos a las amenazas a la democracia en América Latina, y ha señalado como pasibles de intervención y hasta de acciones directas, como actividades de secuestros y de acciones específicas encubiertas para secuestrar personas, asesinarlas, prenderlas y sacarlas de su país, violando la soberanía nacional, lo cual ahora sería legal dentro del TIAR, cuando hay una definición política por parte de OEA, mandada por Estados Unidos, de líderes, supónganse Maduro, supónganse Correa, supónganse Alberto Fernández, supónganse algún uruguayo. Ahora Uruguay ha cambiado también su signo político, digamos, que es marcado como peligroso para el sistema y que se lo acusa de corrupción. Es decir, se lo acusa de corrupción por la obra pública, pero que sea, como pasa con el vicepresidente de Ecuador. Está preso en Ecuador en una forma absolutamente ilegal, autoritaria, un hombre absolutamente transparente, ¿no? Luchador de la democracia y de los pueblos. Ahora, lo que le pasa a él, puede suceder que vengan comandos y se los lleven y los juzguen en el ámbito de la OEA, y los lleven prisioneros como si fueran narcos, o con la excusa de que están comprometidos de alguna manera con el narco. O bien, en casos que los problemas, las resistencias, le hace las resistencias internas, se escapen de control, lo que podría haber pasado en Bolivia, lo que puede pasar en Chile, lo que ellos llaman escaparse de control, contemplar la posibilidad de una intervención directa de los países, de las Fuerzas Armadas, de los países integrantes de la OEA, una fuerza multinacional, guiada seguramente por los marines norteamericanos en los países. Romper el principio básico de la soberanía internacional, ¿no? El principio básico del estatus del derecho internacional, que es la soberanía y la no intervención en los asuntos internos. Pero fíjense que la gravedad de esto, que se estaría pensando en plantearlo de manera que ocurra como en Medio Oriente. ¿Qué pasó en Medio Oriente? No vamos a repasar todo, pero las intervenciones en Medio Oriente
durante la década del 90 y los primeros años del siglo XXI, primera década del siglo XXI, procuraron reformular la estructura geopolítica del Medio Oriente. En gran medida no lo consiguieron. ¿Por qué? Porque se mantuvieron situaciones de cuasi caos sistemático. Es decir, se produce una inestabilidad permanente con pujas sistémicas y sistemáticas con distintos sectores de la población, con participación de influencias extranjeras, con intervenciones norteamericanas, pero donde los países quedan o bien destruidos o bien fragmentados, divididos en 3 o 4 partes. Esto es lo que quieren hacer con Bolivia. A Bolivia la quieren dividir en 3. A Venezuela la quieren dividir en 3 también. La parte amazónica, la sierra y la costa, ¿no? Lo mismo quieren hacer con Bolivia, aprovechando divisiones étnicas, culturales y políticas que ya existen, ¿no? Entonces, esto del caos, un Chile en caos, una Argentina en caos, esta inquietante geopolítica, como dice Alain Jox, un gran internacionalista francés, la llama la géopolitique du caos, ¿no? La geopolítica del caos. Crear caos, como se ha creado en Medio Oriente, en distintos lugares de África, caos político permanente, con inestabilidad, golpes, guerras civiles, etc., con una violencia desatada, con pobreza, miseria y delincuencia, y asegurar espacios de confort para la élite y para los inversores extranjeros. ¿Qué serían estos espacios de confort? Bueno, el control absoluto de las zonas petroleras, de las zonas gasíferas, de las zonas mineras, como si fueran una especie de country dentro del o países aparte, con una soberanía distinta casi a la soberanía nacional. Guantánamos económicos armados allí para mantener prisioneras los recursos naturales, que es a lo que quieren llegar: petróleo, gas fundamentalmente y minería. Y además tener controladas todas las variables financieras y gobernar con los bancos. Y los bancos en las zonas exclusivas, en las pequeñas Manhattan de cada urbe, o en las cities de cada urbe, ultra protegidas, dejando todo lo demás a la intemperie, y la clase dirigente viviendo en una especie de shopping cerrados, junto con los inversores extranjeros, los personales diplomáticos, etcétera, etcétera, y el resto de la población abandonado a lo que sea, y mantenidos en barrios discretos, aceptables, pero con un fuerte nivel de represión y de inestabilidad, a la clase media burocrática, a los burócratas públicos que tienen que estar un poco condenados y sostenidos por ese sistema. Es decir, la gravedad de la amenaza es que lo que nosotros vemos en África, en Medio Oriente, el caos permanente, los atentados, la violencia, la falta de gobierno, la anarquía, los gobiernos que no pueden controlar el territorio, la fragmentación, pueden ser un destino geopolítico que no digo que esté marcado, pero que nos quieren tener reservado para imponer. Y que uno dirá, bueno, qué sé yo, ¿qué puede decir un argentino? Ah, bueno, pero nosotros tenemos alimentos, este es un país, lo que se ha dicho siempre, este es un país rico a pesar de todo. Bueno, ustedes verán que un gobierno neoliberal con rasgos autoritarios, ni siquiera con intervenciones directas extranjeras, ha llegado a producir la cantidad de pobreza que se ha producido en la Argentina, donde no hay ni vacuna, donde los chicos dejan la escuela, donde hay más de casi 2 millones de jóvenes o más que no pueden trabajar ni estudiar, y donde muchos sectores de los conurbanos de las grandes ciudades se han convertido en una especie de tierra arrasada, donde la droga inclusive es fomentada por este poder para generar situaciones de caos y a ellos imponerle un control represivo, y ese control represivo extenderlo a toda la sociedad. O sea que los desafíos que hay por delante son muy fuertes. ¿Qué es lo positivo de toda esta negatividad? Bueno, que los pueblos se pronuncian, ¿no? Y luchan, y por ahí luchan mucho más allá de lo que los planes de la geopolítica y la estrategia
del imperio y de los sectores dominantes puede imponer, ¿no? Y bueno, estamos en esa dinámica, y lo de Argentina es un paso adelante en esa lucha que habrá que defender y cuidar en una forma prácticamente sin concesiones, ¿no? Sin concesiones en términos del respeto al sistema político democrático, a la búsqueda de la cooperación interregional y además democratización y control de las Fuerzas Armadas y las policías. Creo que a partir de ese panorama es donde nosotros encontramos las pujas fundamentales, ¿no? Y las pujas fundamentales van a estar dadas por los pueblos o los partidos políticos, o los gobiernos, o los movimientos sociales progresistas de distinta índole que pueden plantear una correlación de fuerzas con el poder concentrado de las clases dominantes.